estamos ya en el año 2025 y resulta que se había pensado en un futuro que las guerras eran cosa del pasado. Casi todo el siglo XIX, el siglo XX, la guerra era una forma de hacer política. Parecía que había quedado en desuso. Sin embargo, inauguramos el siglo XXI nuevamente con guerras, y en enero de este año, mientras nosotros brindábamos, hay países que no brindan. Como mínimo tenemos 2 conflictos abiertos en el mundo. Este febrero, el 24 de febrero, dentro de poquitos días, se va a cumplir 3 años, ya 3 años para algunos, de la guerra entre Rusia y Ucrania, y para otros la invasión ruso-ucraniana. Qué conflicto que data de muchísimo tiempo. Pensá vos que Ucrania formaba parte de aquel mundo de estados y de naciones llamado Unión Soviética. Cuando triunfó la Revolución Rusa de 1917, Ucrania formó parte del ejido de la Unión Soviética y siempre hubo tensiones entre ambos. Al principio porque obviamente le querían sacar a los ucranianos su idioma, sus costumbres, sus religiones. Un poquito lo lograron, la verdad que lo lograron. Yo no sé si vos sabés, pero uno de los genocidios más impresionantes que conoció el siglo XX se sucedió ahí en Ucrania. Se llamó el Holodomor. El Holodomor fue una matanza de hambre a todo el pueblo ucraniano. Murieron como 10 millones de ucranianos en esa que no fue una guerra, fue en realidad la Unión Soviética. El estalinismo le aplica medidas fuertísimas para que no puedan producir alimentos y no podían ingresar alimentos a Ucrania, y fue realmente un genocidio espantoso. A partir de ese momento, bueno, las tensiones siempre han estado, y cuando cae la Unión Soviética, cae ese mundo del este, Ucrania se independizó. Pero siempre Rusia quiso estar ahí, metiendo mano a esa Ucrania que la consideraba propia, especialmente toda la zona del este. Así que se metió nuevamente por su religión, también por su idioma, y el conflicto estalló con un hecho puntual, que es Ucrania quiere unirse a la OTAN. Volvemos al siglo XX, un poquito de historia. La OTAN era la Organización de Tratados del Atlántico Norte, que era justamente en contra de Rusia. La Guerra Fría tenía 2 campos defensivos. Uno, que era la OTAN o la NATO, que es el Tratado del Atlántico Norte, que eran los países que eran los países cercanos a Estados Unidos, ¿sí? Los países aliados al capitalismo. Por el otro lado estaba el Pacto de Varsovia, que ahí la componían todo el mundo del este comunista: Unión Soviética, Hungría, Rumania, Checoslovaquia, Cuba, es decir, todos los países que formaban parte del ejido del socialismo. Cuando obviamente se termina la Guerra Fría con la Unión Soviética, que se desmanteló de facto el Pacto de Varsovia, pero la NATO siguió, la OTAN sigue existiendo. Así que Ucrania pidió ingresar a la OTAN y Rusia lo sintió como que le mojaban la oreja, que le estaban poniendo al enemigo al lado. Y eso motivó a que este señor Putin, que hace un tiempo que viene gobernando esta Rusia, invada el 24 de marzo del 2022, que empieza con los sucesos de Euramaidán anteriormente, y después con el conflicto que hasta el día de hoy sigue teniendo Rusia con Ucrania. La última novedad, la novedad de esta semana sobre la guerra, es que el señor Trump quiere meter la cola ahí en ese conflicto y quiere terminar con esa guerra, con lo cual se pone desde un lugar casi se propone como un mediador. Vamos a ver si tiene suerte. Sabemos que la relación de Trump con Putin no es de las mejores. El primer ministro de Reino Unido, en la cumbre de París,
También dice que es un momento único para la seguridad de Europa y está apelando a terminar con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Con lo cual, en el siglo XXI estamos inaugurando con dos conflictos, uno de este y otro el histórico, histórico de verdad, histórico, conflicto por la Franja de Gaza entre Israel y Palestina, o Israel y el Hamas, y ahí, bueno, se mezclan cuestiones de todo tipo, religiones, geográficas, geopolíticas. Israel, el Estado de Israel está en el medio de un montón de países musulmanes. Y bueno, Palestina siempre ha tenido problemas con sus creencias religiosas. Israel ha tenido siempre conflictos con los vecinos. Por eso es que tiene unas fuerzas armadas poderosísimas y el conflicto tiene una gravedad inusitada justamente porque se enfrentan desde sectores terroristas hasta un Estado como el Estado de Israel, que es un Estado que tiene mucha fuerza militar. Así que este conflicto que llevó todo el siglo XX, te diría, todo el siglo XX, nunca pudo ser resuelto, y más allá de esa coyuntura política que estaba en su momento bajo el control británico y que originó desde ese momento el conflicto, y el Estado de Israel fundamenta su existencia en la necesidad de un Estado judío, ¿no? Que no solo represente y acoja a la colectividad, sino que representa a un Estado y a un pueblo elegido por Dios, ¿no? Y ahí también se vincula con el mundo musulmán, porque el mundo musulmán también lo considera propio. Entonces, estas cosas que parecen tan lejanos a todos nosotros, porque bueno, tiene que ver, para nosotros no hemos tenido conflictos religiosos de esta envergadura, ni acá en la Argentina ni en la región, por eso parecen como cosas lejos, no solo lejos geográficamente, sino lejos conceptualmente, ¿no? Gente que estados que violan cualquier derecho humano, y no estoy tomando parte sobre la guerra, pero los dos estados, sin ninguna duda, los dos estados violan sistemáticamente los derechos humanos, hasta los tratados que tienen que ver con guerras, porque, dicho sea de paso, para aquellos que no lo saben, la guerra también tiene reglas que están amparados bajo el derecho internacional público y bueno, no se puede hacer cualquier cosa en la guerra. La guerra esta lleva, te diría, 100 años y se desató en los últimos años, en este año en particular y el año pasado. Y la última novedad de esta semana es que han liberado a algunos rehenes como símbolo de buena voluntad hacia el Estado de Israel. Incluso había 2 argentinos allí que estaban secuestrados por los grupos estos palestinos. Y ha habido muchísimas masacres en pos de estas ideas que tienen los dos mundos, que no tienen diálogo entre sí, porque no solo hablan distinto idioma y distintas religiones, tienen distintos conceptos sobre el mundo, sobre las personas. Y entonces, bueno, la Franja de Gaza, que había estallado ya el conflicto fuertemente en el año 2014 y que vuelve a hacer noticia hoy en el siglo XXI, con miles de resoluciones de la ONU. La ONU fue fundada en el año 1945 con 2 objetivos. Un objetivo que es lograr la paz mundial, parece que los muchachos no la están logrando, y defender los derechos humanos en todo el mapa mundi, cosa que tampoco está sucediendo. Y ojo, porque quiero puntualizar claramente con esto, porque muchas veces el mundo musulmán, al cual no conocemos, se lo estigmatiza, ¿no? Siempre nos llegan las noticias de los musulmanes como aquellas personas bombas que ponen bombas en un boliche o secuestran personas, y no es ese solamente el mundo musulmán. Como todo el mundo musulmán, que es gigante, casi la mitad de la población mundial es musulmán,
gran parte de ellos son pacíficos y tienen estados pacíficos. Pero las noticias que nos llegan a nosotros, y en general solemos asociar a los palestinos, a los musulmanes, como gente de guerra o terroristas. Bueno, es solo una partecita de la realidad, ¿sí? Es solo una partecita de la realidad, porque el mundo musulmán es un mundo en sí mismo que va desde ortodoxos, que efectivamente se ponen bombas en el cuerpo, y otros que son sumamente pacíficos. Lo mismo pasa con el mundo de Israel. En el mundo de Israel, donde hay sectores muy liberales en términos políticos y otros que son mucho más ortodoxos. Y esto está en pugna no solo entre países, interpaíses, sino también en el interior de cada uno de esos países. Así que vamos a ver cómo sigue. El Estado de Palestina no es reconocido por todos los países. Eso también tiene que ver con la conformación de los estados nacionales que son reconocidos o no con todo. Así que la frontera de Jerusalén es un tema también particularmente delicado, donde las tres principales religiones abrámicas, el judaísmo, el cristianismo y el islam, tienen ahí en Jerusalén como un lugar importante para establecimiento de relatos históricos religiosos. Se da la particularidad que las tres grandes religiones, el cristianismo, el judaísmo y el islam, comparten Jerusalén como parte de sus dogmas, ¿no? Así que la ONU, desde que se fundó, desde el año 1945, intentó poner paños fríos, pero nunca lo logró. Tras la guerra del 48 quedó dividida la ciudad antigua de Jerusalén en el este bajo el control jordano y la ciudad moderna bajo el control israelí. Así que estamos siendo protagonistas una vez más de una guerra en el mundo. Por suerte, en nuestra región, y ahora vamos a hablar de nuestra región, las cosas se dan de otra manera. Y vamos a la tanda.